En primer lugar, la pregunta número 251-22 sobre las actuaciones del Gobierno dirigidas a los aragoneses ante la actual crisis, formulada al presidente del Gobierno por el Grupo Parlamentario Popular. Y en su nombre, señora Vaquero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. ¿Qué actuaciones, señor Lambán, ha llevado a cabo su Gobierno para ayudar a los aragoneses a superar la grave crisis económica y social que sufren? Gracias, presidente. Gracias, señora Vaquero. Señor presidente. Gracias, presidente. Señora Vaquero, el Gobierno ha estado permanentemente al corriente de los problemas que se iban produciendo, en contacto con el Gobierno de España para ver medidas que iba adoptando. Nosotros, por nuestra parte, estamos pensando las que desde nuestro ámbito competencial podemos adoptar. Esperamos al Consejo de Gobierno del próximo martes, al Consejo de Ministros, y además ese día tenemos un encuentro con los agentes sociales donde también debatiremos algunas de ellas. Gracias, señor Lambán. Señora Vaquero. Gracias, señor presidente. Pues mire, yo le voy a dar el ejemplo de algunas de esas medidas de su ámbito competencial, como usted decía, que podían haber tomado para ayudar a los aragoneses. Usted nos dijo al inicio de la legislatura que el convenio de transición justa se firmaría de forma inminente en la zona de Andorra y que 5 empresas llegarían para crear entre 500 y 1.500 puestos de trabajo. ¿En qué ha quedado todo eso 3 años después? En nada. Usted también nos dijo que una empresa de baterías se instalaría en la ciudad de Zaragoza. ¿En qué ha quedado todo eso? En nada. La empresa se ha ido a Sagunto. Usted también nos dijo que se emplearía a fondo para conseguir una candidatura conjunta para organizar los Juegos Olímpicos de Invierno Aragón-Cataluña. En 15 días pasó de darnos datos concretos del impacto que tendrían en Aragón a bajar los brazos y decir que se desentiende. ¿En qué puede quedar todo eso? En nada. Usted también, señor Lambán, nos dijo que de los 141 millones que recibía del Gobierno de la Nación para repartir entre las empresas que habían sufrido más por la pandemia, llegarían a ellas para la recuperación. De ello ha tenido que devolver más de 70 millones de euros. ¿En qué ha quedado más de la mitad de ese dinero? En nada. Señor Lambán, usted nos ha anunciado reiteradamente 326 proyectos, con un impacto de 120.000 puestos de trabajo, de 19.000 millones de inversión. No hemos podido saber nada de ellos. Opacidad total. ¿En qué nos tememos que puede quedar todo eso? Efectivamente, en nada. Mire, señor Lambán, yo no sé por qué usted no ayuda a los aragoneses. Competencia tengo. Lo que sí que le puedo decir es que ustedes han llevado a una grave y dramática situación a la hacienda pública. El Gobierno no tiene liquidez. Ustedes presentan un remanente negativo de tesorería de 1.000 millones de euros cada vez que tiene que llevar a cabo un anuncio, una de sus actuaciones propagandísticas, o tiene que cumplir con sus competencias, simplemente o no las hace o las acaban pagando otros. Diga la verdad, señor Lambán, reconózcalo. Las arcas autonómicas están vacías y eso se nota. Se notó con las ayudas a la hostelería, hasta que usted no se garantizó una gran foto, garantizándose también que habría alguien que se encargaría de financiarlo, sometiendo a los ayuntamientos y a las diputaciones a pagar gran parte de esas ayudas. Usted no dijo nada. Sin esas ayudas no hubiera habido nada para la hostelería. Usted también, y ahí también se nota, se ha encargado de requisar el importe que transfiere a las comarcas, con la excusa de que se lo devolvería al año siguiente, ¿verdad, señora Pérez? De eso nada, más de la mitad no se la ha devuelto. Pero es que además ayer también nos anuncia un nuevo proyecto para tapar el fiasco que han montado con las ambulancias, y también para pagarlo van a confiscar el remanente de las comarcas, igual que hicieron con los gastos, sí, para crear, ¿verdad, señor Faci?, espacios seguros en los colegios. ¿Quién acabó pagando los gastos de desinfección? Los colegios. Usted en sede parlamentaria se comprometió a que lo pagaría ante los ayuntamientos y delante de ellos mismos, y tampoco nada. Pero también se nota en los proveedores que nos vienen a contar que tardan meses en cobrar de la Administración. Esos proveedores que son empresas, que son autónomos, que son trabajadores, esos aragoneses que están pagando a precio de oro la luz, que están soportando una inflación de más del 8%,
que les cuesta y casi no pueden llenar el depósito de sus camiones, de sus vehículos, de sus tractores. Esos aragoneses, señor Lambán, a los que su Gobierno impide llegar a final de mes porque usted está más preocupado en llegar al final de la legislatura. Se nota también cuando ustedes, ese dinero que ha venido de Europa para la recuperación económica, o por poner un ejemplo, los 25 millones para el Hospital de Alcañiz, los tienen que dedicar a pagar nóminas. O ustedes cuando también llegando a la séptima ola de la pandemia, cuando más contagios y más muertes ha habido, se dedican a despedir a más de 2.600 trabajadores sanitarios porque no pueden pagarle el sueldo. Y por eso, señor Lambán, si usted para ejercer sus competencias tiene que pedir el dinero a otros. Si usted para pagar las nóminas tiene que dejar de hacer inversiones necesarias. Si usted cada anuncio que hace fracasa. Si usted no paga a los proveedores en tiempo y forma poniendo en riesgo su viabilidad. Si usted a los aragoneses que puede no les impulsa y a los que no puede no les ayuda. Dígame, señor Lambán, reconcíliese con la verdad y dígame qué es lo que va a hacer. Diga, señor Lambán, si en algún momento, y cuente en esta Cámara, ha tenido un proyecto político para Aragón, explique y diga la verdad de por qué no es capaz de llevarla a cabo y no tiene dinero tampoco para desarrollarlo. Muchísimas gracias, señor. Gracias, señora Vaquero. Señor presidente. Su intervención, señora Vaquero, es una sarta de desenfoques patológicos. Ustedes son incapaces de hacer otros diagnósticos que eso, que desenfoques y tergiversaciones de la verdad absolutamente flagrantes. No le voy a contestar a todas y cada una de ellas, pero le agradezco que me dé la oportunidad de hablar de un asunto que sí que me importa mucho en este momento aclarar, que es el de la fábrica de baterías. Este asunto, señora Vaquero, surgió de mi Gobierno. Cuando nadie hablaba en Aragón de fábrica de baterías, a ustedes ni les pasaba por la cabeza, a mi Gobierno se le ocurrió que éramos una opción para que alguna de las que se vayan a instalar en España viniera justamente aquí a Aragón. Y empezamos a trabajar en ello sin que ustedes se enteraran absolutamente de nada. Tengo en primer lugar que agradecer al equipo de Economía de mi Gobierno, que ha hecho un magnífico trabajo que algún día se dará a conocer con todos los pormenores. Un magnífico trabajo, merced al cual, si empezamos compitiendo 8 comunidades autónomas por traer para sí la fábrica de baterías, al final quedamos prácticamente 2 en la fase final de esa competición. Llegamos a un acuerdo con la empresa dando satisfacción a todas y cada una de sus peticiones. Al final irrumpió Valencia, que no estaba al principio dentro de las peticionarias y por causas que no me corresponde a mí desvelar, al final ha sido la agraciada con la decisión de Volkswagen. Pero, señora Vaquero, yo no generé ninguna expectativa añadida, absolutamente ninguna. Siempre dije que habría unas cuantas opciones de fábricas de baterías y que alguna al final vendría a Aragón, cosa que mantengo absolutamente. ¿Qué va a ocurrir ahora con el sector de la automoción? Ni la llegada de la fábrica de Volkswagen lo hubiera solucionado la vida para siempre, ni la no llegada de la fábrica lo va a arruinar. El futuro de la automoción sigue siendo brillante. Hemos trabajado con ellos para que participen en el PERTE de la automoción del Gobierno de España. Estamos trabajando con Stellantis, estamos trabajando con el clúster y al final será uno de los que tiren de nuestra economía y al final será uno de los que liderarán a Aragón en la España del futuro, que es algo que merced a nuestro esfuerzo es posible que esté al alcance de la mano, aunque siempre tendremos que contar con los obstáculos y los palos en la rueda que ustedes le pongan. Dice usted que nosotros no tenemos proyecto. Tenemos proyecto, tenemos marco, tenemos estrategias y, de hecho, desde 2015 mi Gobierno ha sido capaz de revertir una situación catastrófica heredada del Gobierno anterior que ustedes presidieron y le voy a dar simplemente algunos datos.
Fíjese, los catalanes se quejan de que sus empresas están recalando en Aragón. Y no hablo de datos que se me ocurren a mí, hablo de datos recientemente publicados por la prensa aragonesa, que habla de que 584 empresas catalanas han llegado en los últimos 6 años a Aragón. Hablo de páginas de la prensa aragonesa que usted también habrá leído. Y hablo de juicios del presidente de la Cámara de Comercio de Lérida, que habla de que el Gobierno de Aragón es mucho más ágil que la Generalitat de Cataluña tramitando la implantación de empresas. Le voy a hablar de proyectos desde que nosotros llegamos al Gobierno, pero no de proyectos anunciados unilateralmente, sino los que tienen declaración de interés autonómico y han sido anunciados por los propios empresarios. Desde 2015 hemos declarado 53 proyectos de interés autonómico, lo cual supone la creación de entre 16.000 y 18.000 empleos. No está ahí incluido el proyecto de los Tonis, que a salvo de una cuestión judicial que tienen que resolver, seguramente anunciarán su instalación en Aragón creando 1.000 empleos en fechas relativamente próximas. Pero sí le puedo hablar de los últimos, de los más relevantes, como los de Ponentia con 2.000 empleos, Inditex con 750 o Amazon en La Muela con 450. Por eso, señora Vaquero, y no por otras razones, por lo que Aragón es una de las comunidades autónomas con menos paro y en algunas ocasiones la comunidad autónoma con menos paro y, por tanto, la más próxima a ser la que se sitúe en la situación de pleno empleo antes que ninguna otra de España. En resumen, señora Vaquero, hay una especie de división de funciones en la política aragonesa. Unos pensamos y actuamos y otros critican y descalifican. Ustedes son los segundos, pero no critican y descalifican porque hayan elegido esa opción. Simplemente critican y descalifican porque no saben hacer otra cosa. Gracias a ustedes, a Aragón no ha llegado jamás ni un solo proyecto. Por ustedes no se ha movido en Aragón absolutamente nada relevante. Y además, esa vocación suya de destruir de manera sistemática la han demostrado hasta la saciedad, incluso en la pandemia. Fíjense, nos dejaron absolutamente solos cuando teníamos que hacer frente a los peores momentos de la expansión del coronavirus. Planteamos una ley propiamente aragonesa que dio unos excelentes resultados y ustedes la descalificaron, la denigraron, nos acusaron hasta la saciedad de que era inconstitucional. Pues bien, ayer o antes de ayer el Tribunal Constitucional, ante una petición de inconstitucionalidad del Tribunal Superior de Justicia, ha dicho que la ley es perfectamente constitucional. Eso deja en evidencia a todos los que se opusieron a la ley, pero los deja en evidencia absolutamente a ustedes, que demostraron una vez más por favor, que ustedes entienden la política desde el punto de vista absolutamente destructivo y que ustedes no tienen ningún proyecto para Aragón. Aragón, gracias, señora Vaquero, tiene un proyecto espléndido de gobierno. Aragón es un proyecto espléndido de país. Aragón es un proyecto común al que todos podemos contribuir. Pero yo ya sé, señora Vaquero, que hay mucha gente dispuesta a remar en la dirección adecuada para la comunidad autónoma y hay otra gente que solo tiene la vocación de poner obstáculos, de poner palos en la rueda, que es justamente la vocación que caracteriza a su partido y particularmente a usted. Gracias.